Pues muchas gracias, presidente, y buenos días a todas las diputadas y diputados presentes en la comisión, agradeciendo que se nos dé nuevamente la oportunidad de comparecer ante la misma en el trámite de esta importante iniciativa. Para nosotros, desde luego, como promotores, creemos que para el conjunto del país también. Lo primero que tengo que decir es que esta es la segunda vez que comparecemos en esta comisión en relación con esta iniciativa. La primera se produjo el 19 de enero de este año, a cargo de los secretarios generales de Comisiones Obreras y de UGT, y allí se presentó ante esta comisión como promotores la iniciativa. Por tanto, yo hoy no voy a describir los contenidos de la iniciativa, que ustedes conocen perfectamente y que además han presentado ya las enmiendas. Más bien, voy a situar la intervención en donde estamos hoy, en esa iniciativa, en el marco actual y en algunos de los elementos clave de los debates que hemos tenido oportunidad de seguir a través de las actas y de la retransmisión de las comparecencias anteriores, y donde se plantean elementos que son objeto del centro del debate sobre esta iniciativa. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es saludar que se haya desbloqueado el trámite de la iniciativa, porque hace más de un año que entró en sede parlamentaria y desde febrero estaba en un trámite de presentación de enmiendas que, en fin, tienen ustedes, lógicamente, mucha más experiencia que yo en asuntos parlamentarios, pero no sé si es muy habitual que se produzcan tantos aplazamientos como los que se han producido aquí. Pero en este momento se encuentra aquí y, por tanto, tenemos que situarlo. A mí me gustaría primero hacer alguna caracterización de carácter general. La economía española está creciendo desde el año 2014. Sin embargo, uno de los elementos que me parecen más destacables es que, tras 4 años ya de recuperación, creciendo a un ritmo del 0,8 trimestral, por encima del 3% anual, no hemos conseguido ni tan siquiera valores comparables en cuanto a recuperación del PIB, ni a reducción de tasa de paro, ni a creación de empleo, similares a los de las crisis anteriores, lo cual me parece que es una característica del proceso en el que estamos inmersos ahora y de los efectos derivados de las políticas que se han mantenido ante la crisis. Es verdad que se han creado 2.200.000 puestos de trabajo en los últimos 3 años. También es verdad que de esos, o mejor dicho, ese descenso del paro de 2.200.000 personas, 400.000 son personas que han abandonado el mercado de trabajo. Por tanto, estamos hablando de una disminución del desempleo de 1.800.000 personas y, por tanto, en puestos equivalentes a tiempo completo tenemos aún mucho camino por recorrer. Tenemos una tasa de paro del 16,4%, 7,8 puntos superiores a la media de la eurozona y solo superada en el ámbito de la eurozona por Grecia. Y creemos que todo esto es consecuencia de unas políticas económicas y especialmente presupuestarias que están más orientadas al desendeudamiento, sacrificando la inversión, la creación de empleo, la recuperación del tejido productivo y las políticas de estímulo al empleo que creemos necesita este país de manera clara. De hecho, el nivel de consumo está todavía en 2017 un 0,3% en términos reales por debajo del de 2007 y la inversión está un 25% por debajo de aquella. No solo porque no haya inversión inmobiliaria, sino porque la inversión pública y privada no están jugando el papel que deberían jugar. El desempleo de larga duración, más de un año convencionalmente, podríamos decir más de 9 meses según los últimos movimientos de reconocimiento de lo que es desempleo de larga duración, pero más de un año, por utilizar el que se ha manejado hasta ahora, alcanza a la mitad de las personas en paro y un 36,4% son desempleados de muy larga duración, más de 2 años. Estos son 24 puntos más que en 2007. Por tanto, estamos en un momento de verdadera necesidad. Llevamos toda la crisis, pero seguimos en él. Y, de hecho, las políticas activas de empleo presupuestadas en 2017 tienen un gasto 3.000 millones inferior al que se ejecutó en el año 2010.
Por tanto, todos los datos, todos los indicadores nos dicen que la prioridad no la tenemos puesta en esta materia. Por supuesto, 55% de tasa de cobertura, casi 1 de cada 2 personas en paro no tiene ninguna prestación, pero además ese 55% de tasa de cobertura, hoy 2/3 son prestaciones asistenciales, 1/3 son prestaciones contributivas. Por tanto, la calidad de nuestra protección por desempleo ha caído enormemente en la crisis como consecuencia del agotamiento de los sistemas que tenemos establecidos, que son importantes, y como consecuencia de los ajustes impuestos en los mismos a partir del año 2012. Por eso, creemos que hoy es tan necesario como cuando presentamos esta iniciativa ampliar la cobertura e intensidad en materia de protección por desempleo, permitiendo, y esto es muy importante además, liberar a las comunidades autónomas de un gasto que están asumiendo hoy y que están infraprotegiendo a muchas personas, pero además protegiendo a personas que son empleables, que están en situación de trabajar y que han agotado todas las redes de protección estatales y solo les ha quedado la posibilidad de refugiarse por carencia de rentas en las redes asistenciales de las comunidades autónomas. Una iniciativa como la que estamos planteando, que permite completar el mapa de cobertura de protección por desempleo, permitirá liberar también recursos a las comunidades autónomas que deberán dedicar a reforzar sus políticas sociales. Es, por tanto, el objetivo que hemos planteado desde el principio. Hemos dicho que esta propuesta, esta iniciativa legislativa popular, siempre había estado abierta al diálogo y al acuerdo. De hecho, la propia iniciativa tiene muchos espacios abiertos, tiene muchas materias que nosotros no hemos cerrado, sí se han situado en relación con la compatibilidad con las prestaciones de comunidades autónomas, en relación con su incremento por cargas familiares, entre otras muchas, que es aquí donde se tienen que establecer. Y, por tanto, nosotros hemos planteado una fórmula de base que permite, sobre todo, completar la cobertura a las personas en situación de desempleo. El gran objetivo de esta ILP, tal y como está presentada, es cubrir los vacíos de cobertura, completar el mapa de protección por desempleo y, a partir de que consigamos ese primer objetivo, el segundo, lógicamente, será el de la intensidad, el de la forma de hacerlo, y eso atenderá también a las posibilidades presupuestarias que se tengan. Por tanto, varios objetivos derivados de una situación en España que me parece relevante, y es que somos un país tremendamente ineficiente en términos de combate de la desigualdad. Ahí tienen ustedes un gráfico con unos cuadros sobre datos de Eurostat que indican la disminución, utilizando el coeficiente de Gini, la disminución de los niveles de desigualdad en España después de transferencias, después de la actuación de las políticas públicas en comparación con el resto de los países de nuestro entorno. España reduce 32 puntos los niveles de desigualdad. La media comunitaria 28 es de 40,5 puntos. La media de la zona euro es en ese mismo orden de 40 puntos. Portugal o Grecia son países que nos superan en la eficacia de sus políticas de combate a la desigualdad y nos colocamos en el 5º lugar por la cola del ranking de la Unión Europea. Por tanto, España tiene un amplio margen para realizar y desarrollar políticas contra la pobreza, en particular contra la pobreza infantil, para rebajar la desigualdad en materia de reparto de la renta. Esta prestación que hoy se propone aquí, como ya hemos dicho, tiene un clarísimo impacto de género. 2/3 de sus potenciales beneficiarios son mujeres. Tiene un impacto enorme también en materia de pobreza infantil y, además, tiene un impacto, o debería tenerlo, en materia de mejora de la calidad en el empleo. Y quiero explicar esto porque luego, cuando hable de las aportaciones que se han hecho aquí, se ha dicho que esta prestación podía desincentivar la aceptación de ofertas de empleo. Se ha dicho que se podía desincentivar la aceptación de ofertas de empleo por €1 más de lo que tuviera la propia prestación, 426, ahora 430, porque ya, como por fin el IPREN, después de 7 años congelado, se ha modificado este año, la prestación ya sería de 430 euros. Pues bien, tengo que decir que plantear que se puede cobrar en este país €1 más de 430 euros por una jornada completa es directamente desconocer que tenemos un salario mínimo interprofesional muy bajo, pero que se coloca
en 12 mensualidades, que sería la variable comparable con esta ILP, en 773 euros. Por tanto, dudo que nadie pueda rechazar una oferta de empleo porque se le ofrezcan 431 euros. Por tanto, creemos que, al contrario, la precarización del mercado laboral con ofertas, en ocasiones que encubren fraude en la utilización del contrato a tiempo parcial, puede ser combativa también con mecanismos o con medidas de estas características. Pero, en fin, sobre eso podremos volver a continuación. Quiero hacer una mínima referencia a un hecho que me parece muy relevante, coincidiendo con nuestra presencia hoy aquí. El pasado 17 de noviembre, en Göteborg, los países de la Unión Europea han aprobado 20 puntos de lo que se llama el Pilar Europeo de Derechos Sociales. No es que nosotros estemos especialmente satisfechos con el desarrollo de esos puntos, creemos que tienen que ir mucho más allá. Pero entre esos 20 puntos, el número 14 es un llamamiento al desarrollo de sistemas de rentas mínimas en el conjunto de los Estados, donde además los fondos sociales comunitarios pueden jugar un papel relevante también. Estaba el presidente del Gobierno de España en esa cumbre y se ha proclamado la declaración. Por tanto, creemos que es más oportuno que nunca abordar materias como esta, que permiten no avanzar totalmente en el establecimiento de una renta mínima en España, pero avanzar sustancialmente en una garantía de renta suficiente, en este caso, en el marco de la protección por desempleo. En el documento que les hemos dejado y que les hemos enviado también al letrado y que podrán disponer ustedes, por supuesto, del fichero, hemos elaborado una valoración, hemos incluido una valoración económica actualizada de la ILP. Lo decimos porque también se ha planteado aquí las dificultades objetivas para estimar el valor de esta ILP. A nosotros, utilizando la misma fuente que se ha utilizado aquí por parte del presidente de la AIREF, que es la encuesta de condiciones de vida, es la mejor herramienta para abordar esto, nosotros nos hemos atrevido a hacerles a ustedes una estimación con datos oficiales del INE, es una explotación, por tanto, hecha con el Instituto Nacional de Estadística, y además a simular lo que hubiera ocurrido con esta iniciativa legislativa popular si hubiera estado en vigor en el año 2007, desde 2007 hasta ahora. Y eso creo que nos da una foto bastante clara del funcionamiento de un mecanismo de redistribución de renta y de corrección anticíclica como este. Primero, del 2007 a ahora, estas son las cuantías que hubiera tenido la prestación y la prueba de rentas necesaria para acceder a la prestación. Y hemos incluido una tercera columna, que ahora explicaré por qué, que es el tipo medio de IVA que se aplicaba en ese momento. La razón de incluir esa referencia es porque partimos de una presunción, creo que bastante atinada, y es que una prestación de estas características va en un 100% a consumo. Por tanto, a la hora de estimar su coste, como mínimo, hay que descontar la recuperación de ese coste vía recaudación de IVA y, por supuesto, no vamos a aplicar el 21%, vamos a aplicar el tipo medio efectivo que la agencia tributaria nos dice que ha utilizado cada uno de esos años. Pero eso nos permite hacer una aproximación bastante razonable al impacto de la medida. Estos son los beneficiarios que se hubieran producido entre el año 2007 y 2017 con la definición precisa que tiene la ILP. Si ustedes aquí deciden que tenga otro perímetro, pues lógicamente estas cifras se moverán. Pero con la definición que tiene la ILP que ha entrado en las Cortes, la línea de abajo nos está indicando el número de beneficiarios inmediatos. Es decir, aquellas personas que al día siguiente de publicarse esto en el Boletín Oficial del Estado podrían acceder a la prestación porque cumplirían todos los requisitos que hay aquí. La línea de arriba nos dice las personas que podrían hacerlo 12 meses más tarde, porque cumplirían todos los requisitos. Saben que uno de ellos es el de ser demandante de empleo con 12 meses al menos de antigüedad. Claro, si eso lo observamos, estamos hablando de que en 2007, en un momento en el que la tasa de paro era bajísima, solo 116.000 personas hubieran accedido a la prestación de manera inmediata y hasta 1.358.000 podrían haberlo hecho en 12 meses. El pico lo encontramos en 2013, y eran 958.000 personas de haberse implantado en ese momento las que tendrían aplicación inmediata, algo más de 2.300.000 las potenciales en un año. Y en el momento actual, 2017, estamos hablando de
623.000 personas de aplicación inmediata, 1.923.000 la totalidad, porque las 623.000 están incluidas también en el 1.923.000. De hecho, a día de hoy seguramente serían algunas menos, porque estamos utilizando como fuente la encuesta de condiciones de vida y tenemos un decalaje temporal entre la fecha actual y aquel momento. Por tanto, seguramente sería una cuantía inferior a esta. Si hablamos del coste, con esta cifra que estamos planteando, vemos que el coste inmediato de aplicarse hoy esta medida serían 3.215 millones y el coste en un año serían 9.931 millones, cifras del 2017. Si le aplicamos a esas cifras del 2017 el tipo medio de IVA que hemos previsto anteriormente, que en este año era un 15,3, el coste real de la medida máximo, en el supuesto de que todos los potenciales beneficiarios la solicitaran, se colocaría dentro de 12 meses en 8.409 millones. Por tanto, estamos hablando de unas cifras que creemos que son manejables y que nos permiten completar el mapa de cobertura de los sistemas de protección por desempleo. Si analizamos la historia hacia atrás, vemos que en el año 2007 la cifra máxima era de 6.509, neta 5.774. Y en el momento máximo de la crisis más importante que hemos padecido en el último siglo, estaríamos hablando de un coste neto de 10.198 millones, descontado el efecto del IVA. Esto, visto en términos de PIB, significa que nos moveríamos entre un 0,53 y un 0,99 de PIB en los últimos 10 años, en los peores momentos y con los peores datos. No parece que la ILP, insisto, como está formulada, lógicamente puede tener más o menos beneficiarios, más o menos cuantía de prestaciones y, por tanto, eso afectaría a la estimación. En el momento en que salga de aquí será perfectamente posible hacer una estimación comparable a esta. Me gustaría ahora abordar algunas cuestiones planteadas en las comparecencias celebradas con anterioridad a esta. Especialmente una que me parece la más relevante y es la tacha de inconstitucionalidad que se le plantea a esta iniciativa legislativa popular y que tengo que adelantar que nosotros no compartimos. Pero antes de eso me gustaría decir algunas cosas porque se han utilizado diferentes términos y en la medida en que nosotros como proponentes algo sabemos de lo que queríamos hacer con esta iniciativa legislativa popular, pues me van a permitir primero que les diga una cosa que para nosotros es obvia, creo que para ustedes también, y es que esta iniciativa no es una renta básica. La propuesta que hemos traído aquí no es una renta básica, ese es un debate que en los últimos años se ha mantenido, que se mantendrá en los próximos, un debate de interés para nosotros, como creo para todo el mundo, pero nosotros lo que hemos planteado aquí es una iniciativa de renta mínima y, por tanto, una renta mínima sujeta a condicionalidad, que requiere, por tanto, una solicitud, una tramitación, un cumplimiento de condiciones y que tiene mecanismos de control y condiciones, entre otras, de disponibilidad para el empleo, para la formación, de aceptación de ofertas de empleo, etcétera. Por tanto, no es en modo alguno una renta básica. Se ha planteado también que esta iniciativa podría dar lugar a utilización estratégica, a utilización fraudulenta. Claro, como todas las prestaciones, se puede acceder a ellas de manera indebida si los mecanismos de control no funcionan adecuadamente. Bueno, yo tengo que decir ante eso dos cosas. Una, que creemos que tiene mecanismos de control suficiente, pero que en todo caso, tanto en el marco legislativo como reglamentario, se pueden establecer cuantos otros se consideren necesarios, porque de lo que se trata es de que nadie con necesidad y que cumpla las condiciones tenga la cobertura de una prestación de estas características, no que la cobre nadie indebidamente. Claro, llama la atención cuando se denuncia la posible utilización estratégica de esta prestación, utilizando incluso algún ejemplo, como que, políticamente correcto, eso sí, una familia en la que la mujer trabaja, el marido es inactivo, podría apuntarse y pasados 12 meses cobrar la prestación. Bueno, pues búsquense las maneras de plantearlo o véase la prueba de rentas que esa familia tiene para saber si eso es razonable o no lo es. Pero al mismo tiempo se propone que esta prestación pueda ser complementaria de salario. Y a nosotros eso nos genera algunos otros debates.
Y me llama la atención que se señalen las posibles utilizaciones abusivas de una prestación de este tipo y no se señale la posible utilización abusiva que tiene la de utilizar este tipo de prestaciones como complementos salariales cuando se puede utilizar, como se hace, de manera fraudulenta el contrato a tiempo parcial para hacer jornadas superiores a las que se están estableciendo, contando con que hay ayudas públicas asociadas. Esto, que es un riesgo que cualquier prestación de renta garantizada tiene que abordar y que luego hablaremos cuando comente las enmiendas, que alguna de ellas va en esa dirección, pero no de salarios y, por tanto, no nos genera ninguna complicación a nosotros. Pero cuando se plantean ese tipo de cuestiones conviene que las veamos también. La ILP establece una posibilidad de compatibilidad con el empleo de 3 meses. He visto alguna enmienda de grupos parlamentarios que lo elevan a 6. Bueno, no me parecen periodos que pongan en riesgo nada. Ahora, una permanente complementariedad de este tipo de prestaciones creo que debería analizarse en el marco del mercado de trabajo adecuadamente. Se ha hablado también de que puede haber problemas en la movilidad de las personas entre comunidades autónomas. Sinceramente, no alcanzo a entender cómo. Una prestación, una pensión no contributiva, que no tendría una forma de gestión distinta de esta. No veo que provoque ningún problema de movilidad entre comunidades autónomas y no alcanzo a entender por qué esta prestación podría tenerlo, más allá de que una vez que te empadrones, los mecanismos de control pasen de una administración a otra. Y se ha planteado la posible inconstitucionalidad de la medida. Vamos a ver. Nosotros no compartimos esta valoración. En el documento que les acabamos de presentar, la mitad del documento contiene un informe de nuestros servicios jurídicos sobre este asunto, porque nos parece relevante, entre otras cosas porque viene del Gobierno, porque es el Gobierno el que nos ha planteado que tiene esa duda. Y la persona que ha comparecido aquí y lo ha expresado es la directora de los servicios jurídicos de la Administración de Seguridad Social. Por tanto, le damos importancia a ese argumento y, por tanto, nos esforzamos en contestarlo, porque, sinceramente, no creemos que sea así. El objeto de la prestación de ingresos mínimos es el de una prestación de modalidad no contributiva del sistema de seguridad social, destinada a garantizar ingresos adecuados a las personas con disponibilidad para trabajar, que carecen de empleo y de unos recursos económicos mínimos para sí y, en su caso, para los familiares a su cargo. Es el artículo 1 de la ILP, de la proposición de ley. Por tanto, se trata de contribuir a resolver las necesidades provocadas por una situación de una sociedad que no es capaz de generar trabajo suficiente para las personas, pese a que esté reconocido en el artículo 35 de la Constitución, que si bien es un artículo programático y que por su propia naturaleza no resulta exigible como derecho subjetivo, no deja de obligar a los poderes públicos a realizar políticas tendentes al pleno empleo y, entre ellas, la de protección social. Miren, hay 4 artículos en la Constitución que hablan de seguridad social, solo 4, que la citan expresamente. El que nos importa más es el 41, que, como todos ustedes saben, habla de que debe haber un sistema público, obligatorio, universal para todos los ciudadanos, no solamente contributivo, por tanto también asistencial, ante situaciones de necesidad, y singulariza solo una, que es la de la protección por desempleo. Ahí es donde hay que enmarcar esto. Y ese es el ámbito de la seguridad social. Ámbito de la seguridad social que es una función del Estado de estricta configuración legal. Por tanto, la seguridad social se puede definir de diferentes modos, siempre cumpliendo con el mandato del artículo 41. Y, por tanto, no se consagra un único modelo de protección, pero sí se definen los elementos que tiene la seguridad social. Garantía institucional, carácter público del sistema, exclusividad del control estatal sobre la caja única, estabilidad en el tiempo, universalidad del carácter público de la cobertura, garantía de protección en situaciones de necesidad y suficiencia de las prestaciones. Esto incluye al segmento contributivo y al asistencial. Y todo es ámbito de seguridad social, porque el constituyente español se apartó del modelo estrictamente bismarckiano de seguridad social, de seguros sociales vinculados a la contribución, y hace coincidir 2 esquemas. El de la proporcionalidad en relación con lo que uno contribuye y recibe, segmento contributivo, y el de la suficiencia en las prestaciones asistenciales,
cuando no ha habido una contribución previa y lo que estamos haciendo es una prestación de carácter asistencial. Podemos discutir mucho sobre la suficiencia y no seremos nosotros quienes defendamos que 430 euros lo es. Pero 430 euros es lo que se enmarca dentro del rango de suficiencia que el legislador español ha establecido en el conjunto de prestaciones asistenciales. Por eso hemos utilizado esa cifra, que claro que nos gustaría que fuera superior, no solo en esta prestación, sino en otras muchas. Pero ese es el marco por el que lo hemos referenciado al IPREN en esas condiciones. Por tanto, la articulación de la prestación de ingresos mínimos es conforme con los rasgos que debe tener una prestación de seguridad social, pero iríamos más allá. Es que detectaba la situación de necesidad y en la aplicación del artículo 41 de la Constitución, el legislador tiene obligación de dar cobertura a este tipo de situaciones. Y eso es lo que viene a hacer esta iniciativa legislativa popular. Voy a pasar muy rápidamente por la referencia a las sentencias del Tribunal Constitucional, a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y a los informes del Consejo Económico y Social que se han planteado. Simplemente diré que ni la sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de julio del año 2017 para el Prepara ni las precedentes avalan la inconstitucionalidad de esta ILP. Tienen ustedes el informe por escrito, yo no me voy a extender en él. Ni es de aplicación la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se ha citado aquí, porque lo que viene a plantear esa sentencia es que los Estados tienen capacidad para intervenir y que la libre movilidad de trabajadores no suponga desequilibrios financieros en sus sistemas propios de seguridad social. Pero eso es algo muy alejado de lo que aquí se está planteando. Ni el Consejo Económico y Social ha emitido informe alguno que contradiga la constitucionalidad de esta ILP, más allá de que si lo hubiera hecho sería un informe sociológico sin ninguna relevancia jurídica, pero es que los informes del CES no han planteado en esos términos esta cuestión. Y para terminar, me gustaría hacer algunos comentarios sobre las enmiendas presentadas. Voy a ser muy respetuoso en eso porque creo que son ustedes quienes tienen que alcanzar el consenso. Nosotros saben que estamos a su disposición para cualquier conversación, consulta, lo que ustedes consideren oportuno y tenemos el máximo interés como promotores de la iniciativa en que esto prospere. Hay algunas enmiendas presentadas a la exposición de motivos, que si alguien tiene alguna duda sobre el carácter de la iniciativa o de la proposición de ley, son perfectos marcos para que ustedes alcancen una definición de exposición de motivos distinta y que se adecúe de la manera más intensa o más clara al objeto de la norma. Hay enmiendas planteadas respecto a la compatibilidad con las prestaciones de renta mínima establecidas en las distintas comunidades autónomas. Miren, la ILP contiene, en nuestra opinión, ya esa previsión, de una manera ciertamente no expresa. Lo que habla es que será compatible con cualquier otro tipo de rentas que cumplan determinadas condiciones en las que creemos que pueden entrar las de las comunidades autónomas. Por tanto, no tenemos ningún inconveniente en decir que nos parece razonable que se produzca esa compatibilidad. Dicho esto, nosotros no hemos cuantificado la compatibilidad por una razón muy sencilla, porque tal y como estaba formulada la ILP, la relación con las prestaciones de las comunidades autónomas podía ser diversa, o dicho de otra manera, no es lo mismo la relación de esta ILP con una prestación de una comunidad autónoma cuya renta mínima garantizada es inferior a 300 euros o de 350 euros, por tanto inferior a esta ILP, que la de una comunidad autónoma que tenga una prestación que supere los 600 euros, como hay 3 de ellas, 4 con una ley aprobada hace unos pocos meses, y que tienen, por tanto, una relación distinta con ella. Esto podía dar lugar a diferentes formas de relacionar una prestación con la otra y a diferentes impactos en coste. Si nosotros leemos adecuadamente las enmiendas que se han presentado, se está hablando de una compatibilidad plena y, por tanto, hay que prever que la prestación de último recurso es únicamente la de las comunidades autónomas, que esta prestación no sería prestación de último recurso, que se cobraría en todos los casos y, en todo caso, sería o podría ser objeto de mejora o de prestación adicional en el marco de las comunidades autónomas. Pues bien, si eso es así, esa cuantificación sí la tenemos hecha. Y esa cuantificación son 1.500 millones adicionales en el coste de la iniciativa legislativa popular, que descontado el efecto del IVA que les planteábamos antes, estaríamos hablando de un coste neto de 1.270 millones, que lógicamente significa, pues en cada comunidad autónoma, la aportación de unos recursos que hoy están dedicando
a cubrir a personas en situación de exclusión social tendrán que seguir haciéndolo y a personas en situación de ausencia de protección por desempleo, que podrá ser cubierta desde esta ILP y, por tanto, esos recursos que están dedicando esas comunidades autónomas los podrán dedicar a otras políticas sociales. Se ha planteado también el incremento de prestaciones por cargas familiares. La razón de no haber precisado en la ILP esta cuestión era precisamente dejar abierto a esta Cámara la intensidad de esa necesaria mejora de la prestación y el proceso temporal de su puesta en marcha. Con la estimación que les acabamos de hacer, creemos que es aquí donde se tiene que alcanzar este acuerdo. Se ha planteado también la posibilidad de convertir la renta mínima que contiene esta ILP, esta prestación de ingresos mínimos, en una renta garantizada. Hay alguna enmienda de alguno de los grupos que viene a plantear que esto tenga un tratamiento de renta garantizada. Mira, a nosotros no nos parece mal el concepto de la renta garantizada. Sí les tengo que decir que con la renta garantizada se cubre a más gente, con menos dinero, pero en todo caso es una decisión que corresponde adoptar en el marco del debate parlamentario y que no desvirtuaría la medida, aunque habría que ver en qué términos se produce. Y no se ha planteado, que es lo que nos generaría más problemas, como hemos dicho, el que sea una renta complementaria del salario más allá del plazo limitado que tiene la ILP. Finalizo, por tanto, insistiendo en que esta prestación se pretende que tenga naturaleza estructural, no coyuntural. Por eso se separa completamente de cualquier programa temporal de protección por desempleo. Por eso no es de aplicación ninguna sentencia del Tribunal Constitucional vinculada a programas temporales de protección por desempleo, sino que estamos hablando de un mecanismo de protección estructural, equilibrada entre los mecanismos de protección que incluye, junto a los incentivos de búsqueda y acceso al empleo, con una cuantía de la prestación que, como he dicho, puede ser mejorable, pero se inserta en la lógica del sistema de protección social asistencial en España, que padece de la falta de actualización, como he dicho, porque el IPREN ha estado congelado entre 2010 y 2016, descongelándose por primera vez este año, y que prioriza extender la cobertura al mayor número de personas posible, resolviendo lagunas de nuestro sistema de protección social y que, siendo una medida muy potente, muy importante y un hito de llevarse a cabo, no implica que no haya que abordar una reforma del sistema de protección por desempleo y una revisión del sistema de rentas mínimas del conjunto de comunidades autónomas. Termino con una última afirmación, y es agradecer a los grupos parlamentarios que han acompañado hasta aquí esta iniciativa, su trabajo y su apoyo. Somos conscientes que la admisión a trámite, que el debate de enmiendas a la totalidad ha requerido de un esfuerzo por parte de todos ustedes que agradecemos y que les pedimos mantengan hasta el final de esta iniciativa porque creemos que lo merece. Pero no queremos limitarnos a dirigirnos a los grupos parlamentarios que han apoyado hasta ahora la iniciativa, porque nos parece que esta iniciativa, para que tenga la mayor estabilidad, la mayor garantía de permanencia y tenga el mayor respaldo posible en la Cámara, lo cual significa la mejor garantía de futuro para el conjunto de ciudadanos, debería sumar, si es posible, el apoyo de los grupos que no lo han apoyado hasta ahora. Y en ese sentido, tanto el Partido Popular como Ciudadanos son partidos a los que nos gustaría solicitarles que en el trámite que tienen por delante, sin más dilaciones de las debidas, se produzca la finalización de este debate y la aprobación de una medida de esta magnitud. Muchas gracias. Pues muchas gracias, señor Bravo. A continuación tienen la palabra los portavoces de los grupos parlamentarios de menor a mayor. Por el grupo mixto no veo ningún portavoz. No. Por el grupo vasco tiene la palabra el señor Barandiarán, al que lo han incluido rápidamente. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señor Bravo. Me alegra verle también aquí. Bueno, gracias por su intervención. No por conocido muchas de las cuestiones de las que ha planteado nos resultan debatibles y polémicas en algún caso y pacíficas y agradecidas por otro, pero yendo un poco ya también al grueso de lo que es la ILP, al margen de determinados aspectos que ya hemos tenido oportunidad de comentar con usted, me gustaría abordar
determinados aspectos que son polémicos respecto del punto de vista que mantenemos el Grupo Vasco y en el ámbito autonómico en el ámbito autonómico vasco. No vamos a, bueno, conoce usted la realidad social también del País Vasco, cuál es la situación en cuanto a la atención de una prestación que tiene similares características y sus diferencias y sus concomitancias con esta, pero respecto a la que le hemos planteado a otro nivel unas determinadas cuestiones respecto a las que creemos que necesitan algún tipo de aclaración, ¿no? Por una parte, el encaje constitucional, no tanto por el encaje de su constitucionalidad, sino por el encaje del título jurídico que lo pueda soportar. Sabe que es un tema, lo ha abordado usted, pero que resulta harto polémico para nosotros en tanto en cuanto condiciona posiblemente la posibilidad de que fueran luego las comunidades autónomas las que puedan asumir determinadas funciones que se pueden reconocer en el ámbito de la ILP. La segunda sería la contradicción aparente entre su inserción como en el ámbito de la seguridad social con el ámbito asistencial como tal, respecto del que me gustaría que se pronunciara sobre su necesidad. Es decir, ¿resulta necesario que sea incardinado en el ámbito de la seguridad social esta prestación no contributiva o podría tener suficiente amparo en otro título jurídico como es el de la asistencia social que permitiría su asunción más pacífica por las comunidades autónomas? La tercera es que se ha mencionado, precisamente al hilo de la asimilación del título jurídico competente con el de la seguridad social, la existencia de otro ámbito, de otro concepto jurídico indeterminado, y digo indeterminado porque no existe concreción legal en ese aspecto, que es el de la caja única, respecto del que usted ha alimentado la idea de que posiblemente, y como consecuencia de la inclusión de este ámbito, de esta cuestión en el ámbito de la seguridad social, supondría que la gestión de la misma le debiera o podría corresponderle al Estado y, por lo tanto, al Gobierno central. Esas son, en principio, las cuestiones que me gustaría abordarle, pero hay una última que sabe que también nos preocupa en especial. La toca, de alguna manera, en su intervención, lo estaba leyendo ahora a todo correr, pero sí me gustaría también que pudiera abundar en ella, y es la posibilidad de compatibilizar esta prestación con las ayudas propias que pudiera contemplar cada una de las comunidades autónomas, que es también otro aspecto respecto del que sabe que también mantenemos cierta polémica. En todo caso, agradeciéndole su intervención, sabiendo que además que coincidimos en buena parte de las cuestiones que plantea desde la propia ILP, sí me gustaría de alguna manera que pudiera aclarar estos aspectos que sabe que en todo caso son los que de alguna manera no nos diferencian, pero sí respecto de los que hacemos un análisis jurídico diferenciado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Barandiarán. Por el Grupo de Esquerra Republicana de Cataluña, no veo a nadie. Por el Grupo de Ciudadanos, señor Cano. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, agradecer de nuevo a don Carlos la presencia en esta comisión, que siempre es bienvenida, y en las reuniones que hemos mantenido también fuera de ella, pues bueno, siempre se agradece pues bueno, la libertad y transparencia con la que hemos hablado mutuamente, ¿no? Agradecer también el esfuerzo tanto de comisiones como de UGT por el trabajo realizado, por presentar esta ILP. Y creemos que sin duda hay mucha gente que lo está pasando mal. De hecho, ha dibujado una situación de precariedad, de un mercado laboral totalmente colapsado, que no hay manera de, aún estar creciendo, poder disminuir el nivel de paro, y esto es dramático. Al final termina llegando a las familias que no pueden llegar a fin de mes, a las familias que no pueden pues bueno, contribuir a crear su propia vida o su propia situación y la crianza de sus hijos con muchísima dificultad. Y por ello creemos que sí que tenemos que poner todas las medidas. No quiero incidir un poco tampoco, porque ya lo ha hecho desde el Grupo del Partido Nacionalista Vasco, sobre el tema de la constitucionalidad y un poco el encaje que tendría de estas medidas, porque usted las encaja en el marco de estar unidas a la búsqueda activa del empleo. Y tenemos ahí ya varias medidas, como el Plan Prepara, que aunque que se ha ido prorrogando, es de manera temporal. Y también ha hablado de la ineficiencia. ¿Cómo lo gestionamos todo esto? Una ineficiencia que no llega a los que realmente tendrían que llegar, o a tener una tasa de cobertura mucho mayor,
Y si esto lo hacemos desde la parte de la seguridad social, le quitamos esa parte asistencial que le otorga en exclusiva la Constitución española a las comunidades autónomas. Porque, si no he entendido mal, lo que decía es que si esta prestación, esta ayuda de los 431 euros, las comunidades autónomas están por debajo de esta prestación, no la tendrían que prestar y la destinarían a otros recursos. Bueno, no sé si podríamos ahondar un poco más en esto. Bueno, ahora mismo también está un poco en la palestra el tema de la financiación autonómica. Claro que hay determinadas comunidades autónomas que están por encima de los 431. Claro, tienen otra financiación totalmente desigual al de las comunidades autónomas, como es el cupo vasco. En mi pueblo dicen que con una azada buena también se trabaja mejor. Bueno, sin duda, hay que contribuir y tendríamos que intentar enmarcar esta ayuda en que llegue realmente la financiación a las comunidades autónomas para que puedan prestar a más gente estos servicios. Y también ha hecho un poco mención a la incorporación progresiva de las distintas medidas. No sé si nos podría ahondar si a determinados colectivos o en cuanto a la cantidad que habría que dar a todos los colectivos a la vez e irla incorporando poco a poco. Porque si también ha hecho mención a tener en cuenta la situación presupuestaria que tenga el país para irla incorporando, tengamos en cuenta que, bueno, ya tenemos ejemplos anteriores, como el Partido Socialista puso la ayuda a la dependencia y que no se dotó presupuestariamente. Se dejó al albur de las comunidades autónomas que, llegado la crisis, pues lógicamente, pues no han podido tampoco cumplir con lo que tendrían que haber cumplido y que tendríamos que haber cumplido entre todos. Respecto del compatibilizar esto con esta ayuda con el trabajo, usted apuntaba a que no lo ve oportuno, porque por parte tanto, decían unos, que podría haber fraude por parte de los que reciben la prestación como de los empresarios. Sabe usted que desde Ciudadanos proponemos el complemento salarial, pero un complemento salarial en renta. Es decir, que usted recibiría esa prestación a final del año, con lo cual la gente, los ciudadanos que fuesen a trabajar y le dijesen, no, es que usted como va a cobrar, no, esto se cobraría después en renta, con lo cual ayudaría a que ese fraude no existiese y que aflorase. Sobre la ineficiencia, bueno, preguntarle y ahondar un poquito si nos puede dar respuesta. ¿Cómo cree que deberíamos afrontarla? Porque si los recursos son limitados, si ponemos más recursos y el sistema que tenemos es ineficiente, vamos a continuar siendo ineficientes. ¿Cómo podemos ayudar y que ni un solo euro se despilfarre o vaya directamente a donde tenga que ir? Bueno, lo dejo ahí y muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Cano. Por el Grupo de Unidos Podemos, en Común Podem, en Marea, la señora Isabel Franco. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias por la comparecencia. Creo que hoy ha podido ahondar más en esta segunda comparecencia para explicarnos mucho mejor cuáles serían los resultados que podría haber con este tipo de prestación y, además, también para aclarar muchas de las dudas que a sus señorías de Ciudadanos y del Partido Popular fundamentalmente les suscita este tipo de prestación. Así que le doy muchas gracias. Hay una situación en nuestro país que es
muy grave. Y esto lo venimos diciendo en prácticamente todos los momentos que hemos tenido para hablar sobre esta iniciativa. Tenemos a 1 millón de personas en riesgo de pobreza, la mitad de los desempleados están sin ingresos, el 48% de las personas desempleadas son pobres y el 42,2% de las personas, de las familias son familias monoparentales pobres. Esto, como usted decía, tiene mucho que ver con la desigualdad de género. Porque, de hecho, el 80% de las familias monoparentales están compuestas por mujeres. Por tanto, de nuevo, las mujeres son pobres y creo que con esta iniciativa se podría ayudar mucho a que las mujeres pudiésemos salir de esta situación de pobreza. Pero hay una cosa más, y es que gran parte de las familias dicen que tienen muchas dificultades para llegar a fin de mes. Y yo creo, mi grupo parlamentario cree que con que solamente una persona diga que tiene dificultades para llegar a fin de mes, pues bueno, bien sería y bien estaría que este tipo de iniciativas se pusiesen en marcha, y esto es el Gobierno el que debería poner de su parte. Una pena que gran parte de los diputados del Partido Popular estén llegando tarde y que además estén por aquí detrás murmurando, porque creo que hubiese estado muy bien que lo hubiesen escuchado su intervención. Entrando ya al fondo del asunto, usted decía que esto no es una renta básica y es cierto. Yo soy activista por la renta básica desde hace muchos años. Pusimos hace mucho tiempo una iniciativa legislativa popular sobre renta básica en marcha y no conseguimos el número de firmas, pero como bien usted ha dicho, esto es algo que viene en el debate público, no solamente en España, sino a nivel europeo e internacional, y que es interesante que se siga dando este debate porque, como dicen las propias instituciones europeas, cada vez va a ser más necesario que hablemos de una renta básica y que se implante. Pero bueno, hablando de la iniciativa legislativa popular que ustedes presentaron y que después de mucho retraso se ha conseguido debatir aquí en este Congreso, en este Parlamento, nosotros proponíamos enmiendas sobre 4 o 5 pilares. Hablaba usted del pilar europeo de derechos sociales y nosotros de desarrollo de los derechos sociales. Pues muy acorde con esto era sobre lo que nosotros presentábamos las enmiendas. Las presentábamos teniendo en cuenta o sujetándonos en la Constitución española, en el artículo 39.1, que habla de que los poderes públicos tienen la obligación de promover la protección social. Del 40.1, que dice que los poderes públicos tienen que promover las condiciones favorables para una distribución de la renta personal y regional más equitativas. También de la Carta Social Europea, que habla de esta necesidad en el artículo 13, de las recomendaciones del Comité Europeo de Derechos Sociales sobre el estudio que hizo de rentas mínimas en España, que hablaba de que no se tiene que circunscribir a la residencia, a la edad, a la situación y que tiene que estar circunscrita a la situación de necesidad y que tiene que ser de cuantía suficiente. Creo que muchas de estas recomendaciones ustedes las recogen en la iniciativa legislativa popular y nosotros lo que hacemos es pues ayudar un poquito a que así sea, a que se termine de cumplir del todo. Y también sobre la Carta de Derechos Sociales de la Unión Europea, que en su artículo 34.3 dice que habla de una ayuda social, del derecho a una ayuda social y a una ayuda de vivienda que garanticen la existencia digna a todos aquellos que no dispongan de una renta suficiente. También de la Ley 27.11 en su disposición adicional primera. Bueno, como bien ustedes han dicho, y con esto voy a ir terminando, aquí se ha hablado mucho de la situación o no de inconstitucionalidad. Bueno, yo creo que ustedes en vuestra proposición ya hablaban de que esta iniciativa era complementaria y también era subsidiaria. De hecho, dicen que era
complementaria, y lo dicen así en la exposición de motivos, subsidiaria, diciendo: nos encontramos ante una prestación de carácter económico que se otorga cuando no es posible el acceso a otras prestaciones, bien por haberlas agotado previamente o bien por no reunir los requisitos de su concesión. Y además hablan de la complementariedad en el artículo 7.2, cuando dicen que será complementaria de otras ayudas de emergencia social y cualesquiera, periódicas o no, de naturaleza asistencial, sea cual fuere la Administración pública o la entidad que la proporcione. Yo creo que con esto queda bastante claro que no cae en inconstitucionalidad en ningún sentido. Creo que las enmiendas que hemos presentado en mi grupo parlamentario, al igual que otros grupos parlamentarios, van a este tenor. Y, por terminar, señalar la sentencia del Tribunal Constitucional 239.2 y la sentencia 65/1987 de 1987 que hablan precisamente de que la Seguridad Social tiene competencias en este ámbito y que, por tanto, puede ser más que compatible. Por último, decir con esto termino de verdad, por último decir que hablaba usted del esfuerzo económico que puede suponer para la Seguridad Social o para el Estado. Hablaba el representante del AIREF, que estuvo aquí también en comparecencia, de que esto podría suponer alrededor de un 1,5% del Producto Interior Bruto. Y yo creo que el 1,5%, o sea, con las enmiendas que nosotros habíamos presentado, al igual que otros grupos, creo que un 1,5% del Producto Interior Bruto para garantizar que ninguna persona se encuentre en riesgo de pobreza, cuando hoy en día tenemos a más de 10 millones de personas en situación de riesgo de pobreza aquí en nuestro país, en la cuarta economía del euro, creo que es fundamental, que es suficiente y que no va a suponer un esfuerzo económico demasiado grande. Creo que un 1,5% del PIB no es ninguna locura. Muchas gracias. Y por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Simancas, de 5 a 7 minutos también. Gracias, señor presidente. Quiero comenzar felicitando una vez más, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, a las comisiones obreras y a la Unión General de Trabajadores por esta feliz iniciativa legal, y agradecer muy expresamente al señor Bravo su comparecencia hoy, clara y precisa. Tuve el privilegio de defender en nombre de mi grupo el turno a favor en la toma en consideración de esta iniciativa legislativa popular en pleno hace unos cuantos meses, y si entonces entendíamos que esta iniciativa era positiva, conveniente, hoy la consideramos absolutamente necesaria, porque la necesidad social que viene a cubrir esta iniciativa no solo no se ha corregido en este tiempo, sino que se ha incrementado, como la propia comparecencia del señor Bravo nos ha demostrado. Yo diré algo más. Si logramos en este tiempo que queda de mandato sacar adelante esta iniciativa legislativa popular, si logramos colocarla en el Boletín Oficial del Estado y que entre en vigor, yo personalmente daría por buena esta legislatura, al menos en lo que tiene que ver con la labor legislativa en este Parlamento. Ese es el rango de importancia que mi grupo otorga a esta iniciativa. Son muchas las razones por las que celebramos la ILP, dos fundamentalmente. No lo olvidemos, detrás de esta iniciativa hay más de 700.000 firmas, el esfuerzo y las esperanzas de más de 700.000 personas que han interpelado a los poderes públicos de este país para que cumplan con una obligación antes que política, yo diría moral, y es sacar de la marginalidad, de la exclusión social y de la pobreza a millones de personas en nuestro país, millones de semejantes nuestros, ayudarles a vivir en unas condiciones dignas. Tan importante es esta iniciativa. Hay muchísimos argumentos a favor, algunas dificultades también, para poner en marcha esta iniciativa. No vamos a desconocerla, sería irresponsable.
Hay dificultades de orden jurídico, de encaje jurídico de la iniciativa. Aquí se ha discutido en torno al marco competencial habilitante. Hay dificultades de orden presupuestario, claro que sí. Dificultades en cuanto a la articulación práctica de la medida, lo sabemos. Ahora, pero todas estas dificultades, a nuestro juicio, son perfectamente salvables si se hacen las cosas con voluntad y con un mínimo de eficacia. Porque las razones para sacarla adelante son infinitamente mayores. Una fundamental. Este país está creciendo, al menos en términos macroeconómicos, sí, pero este país está financiando su crecimiento económico con desigualdad, con precariedad laboral y con incremento de la marginalidad social y de la pobreza. Esta es la realidad del crecimiento de este país y requiere de manera inmediata de medidas que contribuyan a la equidad y a la justicia social, como la que hoy estamos estudiando sin lugar a dudas. Tenemos más de 1,5 millones de personas en paro de larga duración sin ningún tipo de cobertura, más de 1 millón de hogares sin ningún tipo de ingresos, 1,5 millones de niños en pobreza severa, según estadísticas oficiales. Hay que dar respuesta a esta situación de coyuntura y algunas que tienen un carácter estructural. Ya lo hemos hablado en alguna ocasión en el seno de esta comisión. Esta revolución tecnológica se está saldando, a diferencia de algunas anteriores, con un balance en términos de empleo negativo. Se destruyen más empleos de los que se crean. Tenemos una dificultad en las sociedades que han vinculado tradicionalmente renta con empleo, falta de renta con ayudas públicas para cubrir necesidades sociales. Tenemos que atender esta necesidad también de carácter estructural. Se ha hablado aquí también de argumentos de pura eficiencia económica. No se puede financiar crecimiento a base de recortar la capacidad de consumo y de ahorro de las familias trabajadoras. Esto, en términos de pura eficiencia económica, es suicida también. Este dinero, estas ayudas irían, lo ha dicho el compareciente con mucha razón, irían directamente al consumo y, por lo tanto, directamente a generar actividad económica, por lo tanto, directamente a generar puestos de trabajo. Otro argumento interesante a favor. Yo añadiría alguno de pura estabilidad democrática. Aquellos que apuestan, insisto, por financiar crecimiento con desigualdad, ojo, hasta dónde estiramos la cuerda de la desigualdad, porque llegará un momento que se rompa. Ya hemos visto esa estadística en la que quedamos solo por debajo de Estonia, Lituania y Letonia en cuanto a combates a la desigualdad. Cuidado hasta dónde estiramos la cuerda de la desigualdad, porque después nos quejamos de que los populismos avanzan. Ojo con, insisto, hasta dónde se estira la cuerda de la desigualdad y de la injusticia social. Conocemos de las dificultades y aquí se han dado argumentos para paliarlas de una manera eficaz. ¿No nos lo podemos permitir? Bueno, ¿y con qué lo comparamos? No quiero resultar demagógico, pero en este país ha dedicado 40.000 millones de euros a rescatar la banca. Este país ha aprobado una amnistía fiscal que ha aflorado 40.000 millones de dinero negro. Este país gastaba más de 30.000 millones en prestaciones por desempleo en el año 2011 y ahora gasta apenas 16.000 millones. En fin, ¿con qué comparamos ese dinero? Nosotros entendemos que merece la pena invertir 0,7% del PIB, como decía el compareciente, en paliar la situación de marginalidad y pobreza que viven millones de personas en nuestro país. Se ha llegado a hablar que esto es una especie de estímulo a la vagancia. En fin,
Nos parece una desconsideración para la sociedad española, que siempre ha valorado el empleo más allá de la renta que le genera. Además, esta iniciativa vincula la prestación al empleo, a la situación de desempleo, a la inserción en iniciativas de mejora de la empleabilidad, de búsqueda de empleo. Se ha hablado del fraude. Fraude hay en el ámbito fiscal también. Fraude hay en la contratación a tiempo parcial en este país. Ahí es donde hay fraude. Oiga, ¿por qué no combatimos ese fraude también? Combatamos todos, empezando por los que tenemos ahora, no por los hipotéticos de futuro. Se ha hablado de efectos llamada. Hay plazos prudentes de residencia previa en la iniciativa que también podrían paliar esas dificultades. Bien, nosotros, termino, señor presidente, con algunas preguntas. Nosotros coincidimos con la motivación, coincidimos con los planteamientos, una prestación no contributiva en el marco de la seguridad social, coincidimos básicamente en los requisitos, en la cuantía que se plantea, pero algunas preguntas al compareciente, de manera muy sintética. Las enmiendas que ustedes han estudiado, ¿les hacen ser optimistas, pesimistas? ¿Creen que se podrían incorporar sin perder la esencia, la naturaleza de su iniciativa, al menos en un grado, en una cantidad importante? Bien, ¿entienden que podemos salvar la acusación de inconstitucionalidad que se ha vertido desde algunas instancias? ¿Quién creen ustedes que podría presentar un recurso? Claro, aquí estamos todos, que se pronuncien los grupos. ¿Quién presentaría un recurso de inconstitucionalidad ante esta medida? Desde luego no. Y me extrañaría que aquellos grupos que están defendiendo cada día la igualdad de derechos de todos los españoles lo plantearan. La igualdad de derechos. Esto es igualdad de derechos de todos los españoles. Tiene que ir concluyendo, señor Simancas. Sí, ya termino. ¿Entidad gestora? ¿Quién podría gestionar esto? ¿Las comunidades autónomas podrían hacerse cargo, como pasa con otras prestaciones no contributivas de la seguridad social? ¿Quién sería el sujeto beneficiario? ¿Están dispuestos a estudiar que sean, además de los individuos, las familias? ¿Compatibilidad con las rentas de inserción? ¿Esto sería pacífico? No. ¿Flexibilidad en la interpretación de los requisitos? Y lo más importante, ¿estarían ustedes dispuestos a estudiar, a apoyar, a legitimar una aplicación progresiva de esta prestación para hacerlo compatible con los objetivos de control de déficit que tiene este país? Y termino con una solicitud a la mesa de esta comisión. Este periodo de comparecencias extra nos ha parecido un tanto innecesario, aunque celebramos la comparecencia del señor Bravo de hoy. Entendemos que la motivación era claramente dilatoria, a pesar de que, precisamente, los grupos que lo plantearon han sido los que menos esfuerzo de presencia han tenido en la reunión de hoy. Pero, en todo caso, sí pediría que cese esa estrategia dilatoria. Vamos a empezar el trabajo de la ponencia y déjense ya de pedir más informes, de pedir más papeles. Eso está absolutamente estudiado. Y el papel que nos ha traído hoy el compareciente creo que es absolutamente claro. Por favor, vamos a ser serios con los 700.000 firmantes de esta iniciativa, con las entidades que nos la traen, con los comparecientes y con quienes nos han votado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Simancas. La mesa atenderá sus peticiones. Les recuerdo que tenemos 2 comparecencias más, así que le rogaría que fueran un poco más escrupulosos en el tiempo que esta mesa o esta presidencia le concede generosamente. Finalmente, por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Pilar Marcos. Tiene de 5 a 7 minutos generosos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias al señor compareciente. Me gustaría, para empezar, que nos aclarara algunas de las cosas de las que le he tomado a usted nota de lo que nos ha dicho, por lo que puede suponer de interpretación diferente a lo que han comentado otros comparecientes a lo largo de estas sesiones. Le he tomado textualmente la afirmación: con esto se trata de liberar a las comunidades autónomas de un gasto que asumen. Esto es textualidad suya. Entonces, claro, si liberamos a las comunidades autónomas de un gasto que asumen, enseguida se liberará también a las comunidades autónomas de un ingreso que reciben. Y eso puede ser un problema. Y ese puede ser quizá
el coadyuvante, por utilizar una palabra así un poco especial, de los potenciales recursos de inconstitucionalidad que decía el señor Simancas que quién puede llegar a plantear. Porque las comunidades autónomas están ofreciendo, cada una según sus capacidades y según la interpretación que tiene de las necesidades de su población, una serie de rentas mínimas. Y usted dice que hay que quitarles, liberarlas de esa actuación y dejarlo, también le he tomado nota, como prestación de último recurso a las comunidades autónomas. Bueno, estaríamos quitando una parte de sus competencias y, por lo que fuimos capaces de entenderle a la directora de la Seguridad Social, que se ocupa justamente de los asuntos jurídicos, es que el problema constitucional estaba en si estamos hablando de una renta un gasto asistencial o no, y el gasto asistencial por 148 sí que corresponde a las comunidades autónomas y los gastos de seguridad social por 149 al Estado. Esto yo querría que nos lo aclarara desde el punto de vista, teniendo en cuenta que ustedes como sindicato lo tienen muy estudiado. Primera cuestión que le pido aclaración. La segunda es sobre renta básica, no renta mínima, renta básica, renta mínima. Diversos comparecientes y muy especialmente un señor que vino la semana pasada de Cáritas explicó que había un riesgo cierto de que esta nueva prestación fuese a ayudar a personas que ya reciben ayuda, pero que las personas con pobreza severa siguieran sin tener el apoyo que necesitan y que esas personas con pobreza severa, en muchos casos o en la mayoría de los casos, están ya excluidas o autoexcluidas o como le queramos llamar del mercado de trabajo por su perfil y que deberíamos de intentar que no quedaran también ellas excluidas. Yo querría que usted esto nos lo explicara, en fin, desde el punto de vista del sindicato, porque también dice usted que estamos hablando para su ILP de personas que tienen que tener una disponibilidad para el empleo. Bueno, pues, ¿y qué ocurre con esas otras personas que estaba planteando alguno de los comparecientes? Y ahora, si me lo permite usted y el señor presidente, bueno, usted ha dicho que la situación económica en España no es la óptima, bueno, nunca lo es, pero la ILP cuando se redactó, creo, fue en 2014, pensando en el 2015. En 2014 fue el primer año, después de 5 de crecimiento negativo, fue el primer año que en España tuvimos una tasa de crecimiento económico positivo. O sea, el primer año que salía de la recesión se notaba todavía muy poco o casi nada, pero ya llevamos 4 años de crecimiento económico positivo y de 2014 hasta ahora se han creado 2,5 millones de empleos y hay 2 millones menos de parados. La tasa de paro desde entonces hasta ahora ha caído en 10 puntos. O sea, la situación no es la misma que cuando, con la mejor de las voluntades, se puso en marcha la ILP. Además, y esto me parece que también es relevante, ya somos 19 millones de ocupados, es la tasa más alta desde el tercer trimestre de 2009. Y la tasa de paro es la más baja desde el cuarto trimestre de 2008. Estamos en el 16,4%. Hay más asalariados con contrato indefinido que al inicio de la crisis. Ahora estamos en el 72,5% y en el 2007, antes de que empezara la crisis, estábamos en el 68%. Y en estos últimos años España ha conseguido duplicar la media de la zona euro en creación de empleo. Usted lo sabe, el empleo hoy es más estable, por esto de que tenemos un 72,5% de asalariados en contrato indefinido y ha crecido en un 14,5% la conversión de contratos temporales en indefinidos. Y desde el año 2013, o sea, desde el año último de la recesión, España lidera la creación de empleo a tiempo completo en la Unión Europea. Esos son datos que quizá deberían hacer que, con la mejor de las voluntades, para que nadie quede atrás en la salida de la crisis, intentemos replantear la ILP
a una situación que no sea tan centrada en un momento tan dramático del ciclo como fue el final de la crisis económica en el año 2014. Ha comentado usted que el Pilar Europeo de Derechos Sociales, en la reunión que hubo en Gotemburgo, de los 20 puntos, el punto 14 es de rentas mínimas. Y quizá por eso, además, deberíamos de entre todos, ya que vamos a poner en marcha esta iniciativa, hacerlo bien. Y hacerlo bien, pues, implicaría intentar que no sea una norma que lleve a disputas jurídicas en pocos meses y una norma que efectivamente sea capaz de no dejar atrás a las personas realmente más necesitadas. Y un comentario con el máximo respeto que sabe que le tengo al señor Simancas. Los populismos avanzan, desde luego, pero la forma de que no avancen no es que nos hagamos todos populistas, ¿verdad que no? Muchas gracias, señor presidente, señor compareciente. Muy bien, pues muchas gracias a todos ustedes por sus intervenciones. Intentaré aclarar o reforzar las cuestiones que se planteaban, ¿no? Decía el portavoz del Grupo Vasco, preguntaba por el encaje constitucional. Claro, nosotros lo encajamos en el 149.1.17, en el ámbito de seguridad social. Y creemos que no tiene encaje en el 13, como ha hecho la sentencia del Constitucional en relación con el prepara. ¿Por qué? Porque creemos que el prepara, más allá del debate sobre la sentencia, es una sentencia dictada y, por tanto, eso es lo que hay. Hay un voto particular que opina otra cosa, pero lo que importa es la sentencia. Y la sentencia lo enmarca ahí. Pero un programa temporal extraordinario, vinculado a una situación de desempleo concreta, con un objetivo y plazo temporal acotado, que tiene un componente, además, de política de fomento de empleo con una repercusión importante en materia de políticas activas y una prestación de acompañamiento, es una cosa sobre la que ha dictaminado el Tribunal Constitucional y una prestación de carácter estructural, permanente en el tiempo, que pretende ser aplicada en el conjunto del Estado y que tiene los requisitos de empleabilidad, por supuesto, de ser demandante de empleo, entre otras cosas, que tienen todas las prestaciones, encaja en el ámbito de la seguridad social. Se hacía también una referencia a la caja única. Ciertamente no hay ninguna ley que hable de la caja única en este país. El concepto de caja única es un concepto acuñado a partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, concretamente de la sentencia, entre otras, 124/1989, cuando habla del régimen económico dentro de la competencia exclusiva del Estado. Lo que pretende es preservar la unidad del sistema español de seguridad social, el mantenimiento de un régimen público, es decir, único y unitario de seguridad social para todos los ciudadanos. Bueno, pues ese es el concepto en el que lo enmarcamos y es un concepto de construcción constitucional que no es incompatible con el cumplimiento cabal de la Constitución. Legislación básica, régimen económico, competencia del Estado, sin perjuicio de que haya formas de ejecución. Y tenemos alguna experiencia al respecto. Que nos es de utilidad aquí y que me permitirá abordar también alguna de las preguntas que se planteaban antes. Nosotros ya tenemos una parte de la seguridad social donde la legislación por parte del Estado, la financiación por parte del Estado, la, digamos, uniformidad de la prestación en el conjunto del territorio es compatible con que la detección de necesidades y la tramitación de esas prestaciones se produzca en el ámbito de las comunidades autónomas. Son las pensiones no contributivas. En ellas pensábamos cuando estábamos Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores construyendo en el año 2015 esta iniciativa legislativa popular. Porque precisamente si algo nos ocupamos las dos organizaciones sindicales mucho es que no queríamos tener un debate competencial en torno a este asunto. Y lo que pretendíamos era tener un debate en torno a cómo conseguimos que lo que es un vacío de cobertura evidente entre las prestaciones que asume el Estado y las prestaciones de naturaleza distinta que asumen las comunidades autónomas, la realidad es que en medio nos queda un amplio vacío de cobertura, creciente en los momentos de crisis, decreciente pero existente en los momentos de bonanza, y, por tanto, cómo lo completamos. Y lo que pretendíamos un poco era eso.
Nosotros creemos que es necesario que esté en el ámbito de seguridad social, pero creemos que no es incompatible con que en la gestión, en la ejecución, en la detección, utilicemos fenómenos que ya conocemos, figuras que ya conocemos y que, insisto, hemos puesto en marcha con las pensiones no contributivas. En este sentido, hay un par de enmiendas, lo han planteado varios grupos, hay un par de enmiendas, una de ellas, creo recordar, que plantea que esto reciba en el inserso y servicios sociales de comunidades autónomas, por tanto, en línea con las PNCs, con las pensiones no contributivas. Hay otra que habla de que se haga en el marco de los servicios de empleo de las comunidades autónomas y bajo la coordinación y supervisión del Servicio Público de Empleo. Bueno, ambas soluciones son viables y, por tanto, ustedes son los que tienen que decidir cuál es el marco. La ILP habla de entidad gestora, sin más. ¿Qué entidad gestora debe hacerlo? Lo pueden definir ustedes. Ambos marcos, el del inserso Servicios Sociales de Comunidades Autónomas o el del SEPE Servicios de Empleo de Comunidades Autónomas, son posibles. Y, por tanto, en ese sentido, creemos que no hay problema al respecto. Claro, resulta curioso cuando se nos dice que estamos facilitando o con esta iniciativa una forma de financiación adicional de comunidades autónomas, porque no es ese el propósito. Cuando nosotros decimos, que lo comentaba la portavoz del Partido Popular ahora, que se libera a las comunidades autónomas de un gasto, no decimos eso, decimos el objetivo de esta prestación es completar los vacíos de cobertura. Esos vacíos de cobertura hacen que hoy las comunidades autónomas estén protegiendo a personas en el ámbito de sus competencias de asistencia social, pero también estén protegiendo a personas que han agotado todas las prestaciones por desempleo, que están fuera de ningún marco de protección y que buscan refugio en aquella a la que solo le sujetan prueba de rentas, aparte de requisitos de residencia, edad, etcétera, que cada comunidad autónoma define en el ámbito de su autonomía, como única posibilidad de acceder a una prestación económica. Lo que decimos es que una parte de esas personas que hoy están siendo protegidas por las comunidades autónomas como red de último recurso deberían estar siendo protegidas por el sistema de protección por desempleo porque son desempleados que han agotado su prestación y que el Estado ha dejado de proteger. Por tanto, no es un objetivo el liberar de gasto a las comunidades autónomas, es una consecuencia de una realidad que se está dando y es que nuestro sistema de protección por desempleo no es suficiente y está siendo ocupado muy parcialmente por las comunidades autónomas y, por tanto, esa infraprotección muy parcial que dan las comunidades autónomas, si la da el Estado, lógicamente permitirá que ellas liberen recursos que dediquen a otras cosas en el ámbito de sus competencias, en mi opinión, en el ámbito de la asistencia social. Bueno, he contestado el portavoz de Ciudadanos hablaba del Prepara ILP, creo que he contestado. Son dos instituciones completamente distintas. Creo que no se puede comparar la estructura de protección del sistema de protección por desempleo con programas temporales. El desempleo no se combate a golpe de programas temporales. Los programas temporales son recursos limitados dedicados durante un periodo de tiempo con un objetivo concreto. La protección por desempleo es otra cosa. El sistema de seguridad social de protección por desempleo es otra cosa. Ese es el debate que el Tribunal Constitucional ha resuelto con opiniones diversas, diciendo que esos programas temporales con objetivo concreto, ese al menos no, pero eso no es predicable de una prestación de estas características. El efecto es un efecto de cohesión en el conjunto del territorio. Lo digo porque esto se puede mirar de muchas maneras, sobre si liberamos o no recursos de comunidades autónomas, pero también hay que verlo como que construimos una red que cohesiona en el conjunto del territorio y, por tanto, que contribuye a generar redes para todos los ciudadanos y ciudadanas de este país. Se ha preguntado por parte del portavoz socialista y de Ciudadanos sobre su implantación progresiva. Eso es una decisión que tienen que tomar ustedes. Yo les voy a decir una cosa. Nosotros creemos que esta red debería haber existido en esta crisis, pero no ha sido así. Somos conscientes de las restricciones presupuestarias,
que también deberían resolverse de alguna manera más que la de la contención del gasto. Algún día habrá que hacer en este país un debate sobre el sistema fiscal que tenemos y compararlo con los países de nuestro entorno y valorar cómo este país tiene las políticas públicas o desarrolla políticas públicas con una mano atada a la espalda, porque tiene menos recursos que los países de la eurozona. Y si tuviéramos unos recursos comparables a los de los países de la eurozona, tendríamos unas capacidades de actuación no solo en protección social, también en inversión pública, que nos harían mucha falta para cambiar modelo productivo y para hacer otras muchas cosas. Pero la situación que tenemos es esa. Nosotros querríamos que esto estuviera en vigor ya. Hombre, sería bueno que cuando llegue la próxima crisis esta red estuviera implantada. ¿Cuál es el ritmo posible? Pues son ustedes los que tienen que debatir y establecerlo. Pero lo que es evidente es que cuanto antes, mejor. La compatibilidad con el trabajo. Mire, es un debate muy largo. Yo tampoco quiero ser en esto fundamentalista. A nosotros nos preocupa la idea de los complementos de prestaciones públicas sobre el salario. Nos preocupa la utilización fraudulenta, porque conocemos un poco el mercado de trabajo y sabemos que hay empresas que no van a utilizar nunca de manera fraudulenta figuras de este tipo y en algunos otros casos sabemos que se hace de manera más habitual de lo que fuera necesario. Pero incluso le pondría un ejemplo. Acaba de aprobarse, no ha entrado en vigor. Ahora ha ido una discusión sobre de quién es la culpa, como siempre, ¿no? Pero se ha aprobado hace unos meses una ley de renta mínima en Cataluña, donde se debatió esto. Y el debate se ha resuelto en Cataluña estableciendo la compatibilidad con el salario para familias monoparentales, con hijos y con contrato a tiempo parcial, lo que supone una medida clarísima de discriminación positiva. A mí esa figura no me genera ningún problema, porque son situaciones que uno puede ver con mucha claridad. Ahora, establecer con carácter general que estas prestaciones puedan complementar salarios me parece que es algo que hay que meditar de manera mucho más precisa. Sobre la eficiencia en combatir la desigualdad creo que es difícilmente contestable. Si nosotros aumentamos un punto del PIB, medio punto del PIB en los momentos valle, un punto del PIB en los momentos pico, nuestra red de protección social, le garantizo que en el índice de Gini nosotros mejoramos la posición relativa. Porque los países que nos superan dedican más recursos en relación con su PIB de los que dedicamos nosotros y, por tanto, tienen una eficiencia. Es un indicador, aquí hemos traído con el coeficiente de Gini, pero, por ejemplo, se citaba a Cáritas. Cáritas utiliza con bastante frecuencia los indicadores de antes y después de transferencias y son muy curiosos. Y España no da buena nota, lo mires por donde lo mires, en relación con qué hacemos antes y después de transferencia con nuestras políticas sociales. A ver, hemos planteado la prestación, como bien decía la portavoz de Unidos Podemos, como complementaria, incluso está definida en algún momento como prestación de último recurso. Y es verdad que eso entra en contradicción o puede entrar en contradicción con esa compatibilidad con las prestaciones de las comunidades autónomas. La lógica que tiene la ILP en su creación es que la prestación se puede obtener sujeta a prueba de rentas y, por tanto, aquella comunidad autónoma que tuviera una prestación que superara la prueba de rentas no accedería y la que la tuviera por debajo sí accedería. Por eso no hemos cuantificado el impacto de la compatibilidad, que está en la ILP, pero que variaba dependiendo de lo que ocurría en cada comunidad autónoma, porque la prestación de la comunidad autónoma también computaba en prueba de rentas. Es verdad que puede haber una colisión sobre prestación de último recurso y que no tiene sentido que haya dos prestaciones de último recurso. Y tiene sentido que esa esté en un sitio y creo que tiene más sentido que esté en el ámbito de las comunidades autónomas. Por eso les decía que las enmiendas que hablan de la compatibilidad con las prestaciones de las comunidades autónomas nos parece que pueden precisar bien la situación. Claro, eso lleva a que en ese supuesto todas las comunidades autónomas, las personas que cumplieran los requisitos de la ILP, la tendrían y luego tendrían o no las prestaciones de comunidades autónomas según estén definidas. Bueno, eso es lo que aumentaría en esos 1.270 millones la valoración global que hemos traído hoy del coste de la iniciativa legislativa popular. Se hablaba de la estimación de la IREF del 1,5%. Yo tengo creo que la IREF
es bastante fina haciendo cálculos. Nosotros le seguimos los estudios a la AIREF y creemos que es una institución, más allá del objeto por el que fue constituida y de las discusiones o discrepancias sobre cómo se debe concretar ese asunto, creemos que los análisis de la AIREF son dignos de tener en consideración. Creo que el 1,5 que plantea el presidente de la AIREF, aunque es él quien tiene que decirlo, estaba estimando la aprobación de algunas de las enmiendas que ustedes han presentado. Ciertamente, si se aprueban algunas de las enmiendas presentadas, el coste puede llegar a ese 1,5. Si se aumentan las prestaciones derivado de cargas familiares, si se disminuyera la edad de incorporación para menores emancipados, es decir, por citar algunas de las enmiendas que ustedes han presentado, pues el coste sería superior. Nosotros lo que pasa es que la estimación que hemos hecho es estrictamente sobre la letra de la ILP. Es verdad que la ILP apunta líneas de incremento de gasto cuando dice deberían mejorarse por cargas familiares. Por tanto, no veo contradicción en esa comparación. Sobre el encaje jurídico y el encaje presupuestario, el portavoz del Partido Socialista, bueno, hemos dicho cómo creemos que está. Creemos que esto se incardina en el 141.17, cuelga del 41, en el marco de la seguridad social. La seguridad social se puede definir de manera diversa y tiene claramente, y está acuñado en el Tribunal Constitucional, un segmento contributivo y uno asistencial. Este va al asistencial, a la prestación que tiene singularidad dentro del artículo 41 de la Constitución, que es el desempleo, en el segmento no contributivo. Creemos que su incardinación constitucional tiene poco debate. En todo caso, les invito a que vean ustedes el informe que hemos incorporado dentro del documento que traemos, porque precisamente, como hemos considerado con preocupación la posición del Gobierno en este sentido, se lo hemos trasladado a ellos y se lo trasladamos a ustedes también de manera clara. Que tiene un impacto económico positivo es indudable. Les he dicho antes que el consumo está 0,3% por debajo al que teníamos en 2007. Pero es que si hablamos de la evolución de las rentas, les tengo que decir que la renta, los beneficios empresariales y las rentas de actividades económicas están en este momento un 4,7% por encima de los niveles precrisis del 2007. Y las rentas del trabajo están un 0,3% por encima. Es decir, decía la portavoz del Grupo Popular que este país está creciendo y está generando empleo. Claro que sí. Yo no he puesto en duda esa afirmación. Es más, he empezado mi intervención diciendo que este país crece por encima del 3% en este momento. Y lleva creciendo, ya es el 4º año de crecimiento. Y se está generando empleo. Y, sin embargo, todos los indicadores nos dicen que no reducimos la desigualdad. Y, por tanto, si no reducimos la desigualdad, nos tenemos que plantear cuáles son las causas. Creo que la afectación que los mecanismos de distribución de renta primaria y secundaria están teniendo es importante y el incentivo o el fomento como objetivo fundamental de las políticas de desendeudamiento frente a las de fomento del empleo o de inversión productiva nos están llevando a que este país sigue teniendo un serio problema de desigualdad que ayudaría o contribuiría a resolver una medida de estas características. Se han hecho referencias al fraude. Miren, el Gobierno nos explica con bastante frecuencia los avances que hace en persecución de las empresas ficticias o de la percepción de prestaciones indebidas. Y está bien, porque todo lo que sea una obtención indebida de prestaciones hay que combatirlo. Pero hay, en este momento, en el mercado de trabajo, problemas de fraude por gente trabajando sin estar de alta, por gente con contratos a tiempo parcial que, sin embargo, están realizando jornadas superiores a las mismas, que tienen un impacto enorme en términos de recaudación fiscal y de cotizaciones a la seguridad social y, por tanto, de protección social de esas personas en el futuro, que creo que deberíamos dedicarle una atención mayor. Preguntaba sobre las enmiendas el portavoz socialista. Nosotros, de la lectura integral de las enmiendas, creemos que hay elementos para que haya consenso y creemos que no se desnaturalizaría la ILP. Es verdad que algunas de ellas incrementarán el coste, cosa que estaba prevista en la propia ILP que ocurriera, pero no quisimos cuantificar por las razones que he expresado. Por tanto, creemos que es posible. He contestado a la entidad gestora. Hay 2 enmiendas, nos parece que ambas son aptas y a nosotros el modelo de las PNCs para aplicar esto nos parece que es posible. La posibilidad de que esté sujeto a beneficiarios individuales o familiares es algo que habrá que valorar, tendrán que valorar ustedes.
La ILP está configurada para que una unidad familiar pueda ser beneficiaria de más de una prestación, porque lo que hace es sumarse la renta de todos los individuos por el número de personas y, por tanto, podría haber lugar a una o dos prestaciones en una misma unidad familiar. Lo que tienen ustedes que valorar es si convertir en una prestación de unidad familiar a cuántas de esas unidades familiares afecta. Por tanto, posible es, claro que sí, pero hay diferentes opciones que incrementarían o disminuirían el gasto y los niveles de cobertura de la prestación. Sobre la flexibilidad en los requisitos, creo que es evidente que se pueden tocar, y la aplicación progresiva también lo he planteado. Y, desde luego, me sumo a la petición de que no se dilate más el proceso, porque convendría que se resuelva cuanto antes. Respecto de la última intervención, ya he contestado alguna cosa de la portavoz del Partido Popular, pero me gustaría decirle alguna. Cuando se dice que, ya he aclarado, creo, que nosotros no pretendemos liberar de gasto a comunidades autónomas, no pretendemos por aquí aumentar la financiación autonómica. Ese no es el objeto del debate. Creo que he aclarado bien que lo que planteamos es que algo que están asumiendo hoy las comunidades autónomas por incomparecencia del Estado hasta ese nivel de cobertura, pues lo tiene que asumir el Estado. Eso es lo que liberaría. Pero le diría más. Si yo leo las enmiendas presentadas por el Grupo Popular, las enmiendas del Grupo Popular lo que significan, creo, si las entiendo bien, es una aportación adicional a la financiación autonómica sobre la base de un acuerdo anual en la Ley de Presupuestos previo debate en la conferencia sectorial. Seguramente de menor cuantía que el que se deriva de la ILP, pero me da la impresión de que la lógica no es muy distinta si yo aplico el paquete de enmiendas que se han presentado por parte del Grupo Popular. Si no lo entiendo bien, discúlpeme, pero esa es la lectura que yo hago del conjunto de ese paquete de enmiendas. Bueno, ya he dicho que la prestación de último recurso posiblemente con las enmiendas quedaría perfectamente claro y, por tanto, la tacha de inconstitucionalidad, si es que tuviera alguna por esa vía, estaría. Y luego, en cuanto a la cuestión de la renta básica y la renta mínima y la intervención del portavoz de Cáritas. Miren, nosotros trabajamos mucho con la gente del tercer sector, con Cáritas, con EAPN, que también ha estado aquí Carlos Susías compareciendo, con Cruz Roja. Hemos discutido con ellos mucho esta ILP, además, la hemos presentado y sabemos que la propuesta que hacen estas organizaciones, legítima, absolutamente legítima, es la de las personas en mayor situación de necesidad son las personas en situación de exclusión social. Y ellos nos decían, no están cubiertas por esta ILP. Y es verdad, no están cubiertas por esta ILP porque esta ILP se enmarca en un refuerzo del sistema de protección por desempleo. Pero esa liberación del trabajo indebido que hacen las comunidades autónomas permitiría liberar recursos para atender a las situaciones de exclusión social en el ámbito de las competencias de asistencia social que son exclusivas de las comunidades autónomas que las han asumido en su estatuto de autonomía. Por eso, el diseño de la ILP desde el principio intentaba resolver cualquier problema de disputa competencial. Intentaba colocar hasta donde puede la acción del Estado en la protección por desempleo, porque el otro ámbito de cobertura no corresponde al Estado, sino corresponde a las comunidades autónomas. Podríamos debatir si el Estado podría también incidir en ello, porque la seguridad social puede ocupar también otros espacios, pero entonces sí que tendríamos el debate competencial. Nosotros hemos querido eludirlo y por eso la ILP tiene el diseño que tiene, pese a que eso lleva a esa crítica que recibimos de las organizaciones del tercer sector, que es legítima en la prioridad que se produce. En cuanto a que haya personas que lo cobren teniendo algún nivel de cobertura o de prestación o de ingresos económicos, sí, las que estén por debajo de prueba de rentas, porque el objeto de la ILP es cubrir a muchísima gente, pero desgraciadamente, por las razones que he expresado, no a toda la gente que está en situación de necesidad. La ILP está redactada en 2015, porque en 2014, en el verano de 2014, acordamos con el Gobierno de la Nación que se iban a realizar en los 6 meses siguientes un mapa de prestaciones hasta finales del 14 y en el primer semestre del 15 se iba a estudiar la manera de completar los sistemas de rentas mínimas y de cobertura en este país. El incumplimiento de aquellos acuerdos, de esa parte de aquellos acuerdos, porque hubo otros que sí se cumplieron, como el programa Activación para el Empleo que se puso en marcha, con muchas discusiones después en cómo se ha ejecutado, pero se puso en marcha y ha protegido a algunas cuantas decenas de miles de personas. Pero el incumplimiento de aquellos acuerdos fue lo que originó la reacción de la Unión General de Trabajadores y de Comisiones Obreras para poner en marcha la ILP e intentar traer a esta sede aquella
aquella iniciativa. Y, por último, la ILP no es una iniciativa adaptada, esta propuesta no es una iniciativa adaptada a un momento del ciclo y no a otro. Si algo se puede derivar del cuadro que les he mostrado al principio, es que en 2007, con la tasa de paro más baja que ha tenido este país en décadas, por debajo del 8%, con más de la mitad de las provincias en pleno empleo técnico, del 5%, teníamos 116.000 personas de aplicación inmediata y 1.300.000 de aplicación en 12 meses. Esto significa que esta es una medida de protección de carácter estructural, que, claro, tiene un componente anticíclico y, por tanto, tiene una mayor necesidad de recursos cuando la crisis aumenta y una menor necesidad de recursos cuando disminuye. Sinceramente, creo que es una necesidad que el país complete su red de protección social con una fórmula como esta, que no agota todas las necesidades en materia de protección social, no agota el debate de renta mínima, renta garantizada, renta básica, no agota el papel de las comunidades autónomas en su competencia de asistencia social, pero nos permite ampliar muchísimo el marco de cobertura. Y creo, sinceramente, que las medidas comparables a esta en las últimas décadas se tienen que remontar al año 2006 con la Ley de Atención a la Dependencia, al año 1990 con la Ley de Pensiones No Contributivas, entre otras. Por tanto, estamos hablando de aprovechar un momento de recuperación, como en otras crisis, un momento de recuperación para mejorar la redistribución de la renta y reforzar los sistemas de protección social. Muchas gracias. Pues muchas gracias, señor Bravo. Y nos tomamos el tiempo justo para que se salga un compareciente y se incorpore el siguiente. ¿De acuerdo? Muchas gracias.